Hubo un momento que la gente tenía cosas que decir. Y era una especie de sueño no cumplido, ni nosotros mismos no lo creíamos. Fuera aplauso, había realmente una presencia de heavy metal en la televisión pública, en horario de máxima audiencia. Esto hoy en día no sucedería de coña. El heavy metal apareció en España especialmente a finales de los años 70, pero lo que fue la gran eclosión no fue hasta principios de los años 80, cuando bandas como Obús o como Barón Rojo realmente se hicieron conocidas. Esto fue sobre todo gracias pues, a la labor de Zafiro Discos, de Chapa Discos, que era el sello que creó el Mariscal Romero, y que fue un poco el empuje hacia esas bandas inconformistas, por así decirlo, que estaban haciendo algo diferente, algo que en aquel momento de transición pues no acaba de tener cabida. Los años dorados, ¿no?, de heavy metal y nuestros, claro está. Y bueno, fue una explosión no solo a nivel aquí en España, a nivel mundial coincidió un apogeo y una explosión fuerte de heavy metal. Había en Barcelona grupos como Lone Star que ya habían grabado algún disco, por ejemplo el Adelante Rock en Vivo, que ya era muy cañero para la época, incluso para mí, bueno, seguro era más cañero que los primeros de Barón Rojo, o sea, y eso fue en el 73, o sea que en el 73 por lo menos rock duro, ya hard rock, ya rozando heavy metal se hacía ya. El movimiento en sí, a principios de los 80, era una respuesta directa a la dictadura, a los años de represión. La gente buscaba maneras de canalizar ese inconformismo, esa falta de sintonía con lo que había sido la sociedad hasta entonces para ellos. De hecho, mucha gente hizo campaña, como Miguel Ríos o nosotros con Banzai también hicimos campaña prácticamente con Izquierda Unida, el Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista, en fin, sí, claro, por el cambio. Sí. También mucho letras de la calle y de reivindicación y incluso también dentro de la política, digamos, el plan de protestar sobre todo lo que está cayendo ahora y tal y cual. Si uno analiza las letras de Barón Rojo en la época, por ejemplo, la mayoría son también de pertenencia a un todo, a un ente. En aquel caso era pues, el rock, el heavy metal. Se hablaba del rock como si fuera una gran unidad social, una especie de movimiento paralelo en el cual solo estaban unos pocos elegidos. Sí, nosotros básicamente, como muchos grupos de heavy o de rock and roll, las letras nuestras en la mayoría pues es los tópicos muchas veces del rock, ¿no? Las chicas, las juergas, la bebida, pero sí que había temas puntuales, como en aquellos momentos pues hicieron un referéndum con el tema de la OTAN, estaban aquí los bloques y demás, y sí que hubo manifestaciones, y de hecho nosotros reflejamos toda esa preocupación con una canción que se llamaba Pesadilla Nuclear, ¿no? También ha habido canciones dedicadas a las crisis que hubo antes y que sigue totalmente vigente, ¿no? Una canción que se llama Crisis y que se puede aplicar ahora. Las principales bandas de heavy metal, de rock duro en nuestro país o de rock un poco más subido de revoluciones fueron las obvias, ¿no? Leño, Obús, Ñu, Barón Rojo, fueron las bandas un poquito que sembraron el camino para todo el mundo. Luego vendrían lógicamente otras bandas, ¿no? Luego ya vendrían Sangre Azul, más a mediados de los 80, cuando hubo toda la eclosión del heavy metal a nivel americano, ese heavy metal más de MTV, de pelos cardados, pero a mediados, antes de eso incluso hubo muchas bandas, ¿no? Banzai, los Tigres del Metal, o sea, luego llegaron pues eso, un poco los spin-offs de lo que estaba siendo la movida a nivel americano, pues Manzano, Sangre Azul, etcétera. La gente que tenía la fortuna de grabar, pues ahí estaban las compañías que con las promos y demás pues llegabas a mucha gente, pero básicamente era el tocar en directo, y las buenas bandas de directo se iban haciendo un nombre incluso sin llegar
a grabar discos. Sí, para que te conocieran a nivel nacional ya tenías que tener un respaldo detrás de una discográfica y un disco que se vendiera. Había pocas salas donde tocar, por eso siempre ha hecho falta aquí, ¿no? A nivel cultural, pues aquí esto ha dejado de la mano de Dios, y si es el rock, más todavía. Bueno, los primeros años sí que arrastrábamos muchísima gente. Tocábamos en grandes locales, en pabellones deportivos, en plazas de toros, campos de fútbol, y hubo los primeros años de los 80 que sí que había cantidad de fieles del rock que te seguían a todos lados, ¿no? Aparte que había muchos grupos, pero también había muchos seguidores de heavy metal. Entonces los conciertos se llenaban, se vendían discos. Realmente el heavy metal nunca fue masivo. El heavy metal tuvo una época de mucha aceptación social directamente porque los estímulos que teníamos en aquella época no eran tantos como hay ahora. La música era muy importante en los años 80, de la misma manera que lo era leer libros, cosa que ahora ya no lo es tanto, o que lo era ver la televisión, cosa que ahora ya no lo es tanto. Ahora mismo tenemos tantísimos estímulos que vamos camino a la apatía, porque tenemos tantas cosas que hacer que no nos centramos en una sola, o no nos centramos durante más de 30 minutos. La música, gran parte de su declive viene dado justamente por esto, porque han aparecido muchos otros sustitutos culturales y sociales de lo que la música era en su día. Cuando ya grabamos como Bus, hacemos el primer disco, fuimos número 1 en los 40 principales, sonábamos en todas las emisoras de rock, en las publicaciones especializadas y no especializadas, salíamos en todos lados. Entonces, claro, eso llegamos a cantidad de gente, incluso que no eran rockeros. Ibas a alguna ciudad, algún pueblo a tocar y dices, mira los de los pelos largos que salieron en la tele, ¿no? Ya, realmente el rock está maldito, como siempre se ha dicho eso, y es un género que siempre ha estado maltratado en este país. Ni las radios generalistas ni la televisión, quitando algunos programas que se hacían antiguamente, porque todo el mundo ha podido ver algunos grupos hace años en Toccata o en alguna serie de televisión antigua, pero porque era un grupo más entre ABBA o entre cualquier otro que venía a tocar de fuera. Lo que era la movida madrileña era algo que era muy popular, muy apoyado por los medios, pero el heavy metal seguía estando como en un tercer, cuarto, quinto, sexto plano. Pues en los 90 hubo un cambio generacional y de música. Empezaba el grunge y otras historias, y el heavy más clásico y de las bandas más clásicas a nivel mundial, pues tuvieron como, no sé, hubo como un parón, un retroceso. En los 80 había heavy metal, el thrash metal, después en los 90 ya fue evolucionando más, con black metal, death metal, new metal, y bueno, empezaron a ir saliendo nuevas tendencias, y ahora, claro, hay muchas ramas. A partir del 91, digamos que muy pocas bandas visitaban España, tan solo las grandes. Pues te podías encontrar conciertos pues, de AC/DC o de Aerosmith o de Megadeth o de Ozzy Osbourne, pero incluso un tipo como Ozzy Osbourne estaba tocando en una sala como la Sala Celeste, luego hoy en día es el Razmataz. O sea, estamos hablando de que Iron Maiden tocaban también en la gira de despedida de Bruce Dickinson, que hoy en día sería un mega evento, tocaron en la Sala Celeste para 2.000 personas. Eran otros tiempos, lógicamente. El heavy metal había pasado a ocupar un plano muy inferior en la escala de lo que era la música a nivel mundial, y España no se escapó de ello. En España surgieron, bueno, no es que surgieran porque ya habían estado ahí mucho tiempo, pero tomaron importancia estilos de rock un poco más radicales o en el caso español sobre todo mucho más sonoridades mucho más urbanas, ¿no? Fue la época del gran triunfo de Extremoduro, de Platero y Tú, y de todo este tipo de bandas como Van Troy. Incluso pasaron años, no fue hasta el año 97-98 cuando las bandas clásicas de los 80 como Bus y Barón Rojo volvieron un poco a coger cierto impulso, se reunieron en el caso de Bus con los miembros originales, sacaron buenos discos allí hacia el 99-2000, intentaron resurgir un poquito, pero esto ya fue a finales de la década. Pues los 90 yo creo que es que pues eso, que faltaba creatividad, ¿no? Faltaba, no sé, ese empuje también social y no sé. Tal vez ahora estemos viviendo unos buenos momentos para el rock en cuanto a que la gente se lo puede hacer en casa, puede hacer bolos con asociaciones. A principios de la década pasada, del 2000, comenzaron a cobrar importancia muchos sellos a nivel europeo que comenzaron a generar mucho producto
Sellos boutique, en muchos casos, sellos más minoritarios, que iban hacia estilos muy concretos, sellos extremos, sellos orientados al folk metal, sellos orientados al power metal, y comenzaron a generar muchas bandas. Hubo unos cuantos años de sequía musical, entre comillas, y las ganas de hacer lo que nos gustaba a todos a través de no solo grupos, sino asociaciones, radios, fanzines, de todo. Una especie de explosión y una cosa lleva a la otra, y cuantos más son, pues más te apetece ser, y entre todos creo que estamos intentando hacer una escena nueva. A ver, Metalcoba nace como una asociación cultural que intenta promover el heavy metal dentro de la ciudad de Barcelona, ¿de acuerdo? Entonces intenta promover el heavy metal a niveles, lo que llamamos dentro del mundillo del heavy metal, como el heavy metal underground, es decir, el heavy metal un poco más desconocido. Vamos a ir desde arriba hacia abajo. En Barcelona hay Metalcoba, en Valencia hay los Metal Bats, en Murcia hay Espectros, en Madrid hay Pounding, en Málaga hay Southbangers, en Almería hay Metalmería, en Jaén se está cociendo algo nuevo. Sí, asociaciones que promueven la escena y tal. Están haciendo muy buen trabajo. Normalmente hacemos siempre el Young Blood, que es un festival dedicado exclusivamente a las bandas jóvenes, tanto de Barcelona como del ámbito español. Han salido bandas tipo Iron Curtain, Crisis, Steel Horse, empezaron tocando aquí en el Young Blood y luego pues han pegado realmente el salto. Se han hecho festivales a nivel nacional con bandas de los 80 de Barcelona, tipo Zeus, o bandas estatales como Ñu. Y luego el fundamental que se hace cada año es el Internacional, que es un festival que intenta abarcar 2-3 bandas de ámbito internacional y alguna banda nacional y alguna pequeña promesa que podemos ver de Barcelona. Pues el tema está jodido por el tema de la crisis, está claro. O sea, vamos a ver, las bandas pueden haber muchas y las hay muy buenas, pero oportunidades pues pocas, porque no se apoya la escena y está jodido la cosa. ¿Por qué? Pues porque aquí no le damos valor a la música, aquí no le estamos dando valor a nada, a la cultura. Se puede deducir que, bueno, pues que en un contexto económico como el que estamos, la gente no tiene dinero disponible para música o para libros. Joder, pero sí que tienen dinero disponible para cubatas el fin de semana. Entonces, realmente no es que la música sea cara. Yo entiendo que un producto que ha costado meses de trabajo entre composición, ensayo, grabación, masterización, mezcla, promoción, valga 15,90 €. Como en cualquier otro gremio de este país, actualmente la situación está muy jodida. Pero, o sea, artísticamente está genial. O sea, lo que decíamos antes, en mejor momento que nunca. Claro, es difícil. Mantener una banda es difícil, es mucho sacrificio, personal y económico. Está jodido, pero por muchos motivos. Uno es la falta de inversión y de búsqueda de nuevos talentos. Desarrollar talento cuesta dinero, y las bandas que a todos nos gustan tanto y que tenemos todos sus discos, estas bandas no grababan sus discos en una semana corriendo en un estudio y luego tenían que estar durante 6 meses intentando reunir fondos para poder pagarse la edición del disco. Estas bandas estaban en un estudio, alguien aforaba la pasta para que pudieran estar tranquilamente grabando y componiendo durante 6 meses, que grabaran con el productor que toca e hicieran productos realmente muy buenos, que luego se vendían muy bien y a través de muchísimos canales, lo que se conseguía hacer una gran marca. Los instrumentos son baratos y pues la gente le apetece hacer grupos. Entonces ahora mismo, para bien y o para mal, pues hay muchas bandas de muchos géneros. Sí que es cierto que el estado de salud está, bueno, manifiestamente mal, pero es tan sencillo como que hay demasiadas bandas, hay demasiado poco criterio a la hora de editar bandas. Sí, hay gente que está diciendo, y hace unos años también lo dijo, hay un resurgimiento del heavy, o del metal y tal igual. Bueno, no sé, tampoco lo veo que sea un resurgimiento demasiado exagerado, al menos no. Realmente hay una legión joven de seguidores de lo que es la cultura metalera, que realmente están apoyando a las bandas de aquí como nunca se había hecho antes. Y creo que ya cada vez este separatismo cada vez se está rompiendo más, cada vez la gente está apoyando más a las bandas de aquí y realmente poniéndolas al mismo nivel del material que viene de fuera. Bien suenan estos, tal y cual, ¿no? Pues son españoles, ¿eh? Ah, son españoles. Ah, claro, pues que cantan en inglés, yo, y ahí, ¿qué tiene que ver? Que seas español, pues no
imperativamente tienes que cantar en español. Eso ya es como un punto de... Pero para la gente de aquí, nunca dejarás de ser de aquí. O sea, cualquier cosa que les venga de fuera será como... Hostia, pues sí, cómo mola. De aquí, sí, están guay, no, pero son de aquí, mira, del pueblo de al lado. Lo hay. De hecho, si te metes en cualquier foro, hay un desprecio absoluto hacia el heavy español en general. A nivel general, hay muy fanáticos del heavy español de toda la vida o de apoyar la escena española, pero si lo que hablábamos antes, la diferencia entre digamos, la escena más seguidores de las grandes bandas y luego el underground. Dentro del underground hay un seguimiento de apoyo absoluto, tanto a bandas internacionales como de aquí, pero la gente que no está tan metida le gustan los grupos de fuera y lo de aquí le parece un poco, pues siempre, toda la vida pasa por desgracia, un poco grupos más de pantomima o más de menos recursos, menos tal. Y bueno, desde nuestro punto de vista creo que hay que romper un poquito eso. En el plano del underground, que es un poco en el que nos movemos nosotros más, pues el público se vuelca, desde luego. Pero sí que es verdad que de ahí es muy difícil salir, no por nuestra parte, sino en general. Hay, lo que decía Pablo antes, hay una brecha muy fuerte que hay que intentar estrechar, porque la gente tiene todavía muchos prejuicios, ya no solo en la música, sino en el cine, en la literatura, en todo, sobre la cultura más española. Cada vez oye más bandas de aquí de España, pero sí que donde hay una banda de fuera que se quite una de España, o sea, la mentalidad de los españoles es así de fácil. De hecho, se sigue cantando en inglés, o sea, para triunfar un poco hay que cantar en inglés. Seguir luchando y seguir dando lo mejor de nosotros para de verdad demostrar que no sé, que podemos hacerlo igual de bien o mejor que un grupo que viva en Los Ángeles, ¿no? Yo no lo llamaría resurgimiento. Lo cierto es que cada vez hay una brecha más grande entre las bandas grandes y las bandas que estamos peleando por hacernos un hueco. Y yo creo que eso debería ir un poco cerrándose de alguna manera. En el thrash, bueno, y el heavy también. Hay muchas bandas así estatales, locales, de true heavy metal y de thrash que sí, se nota que hay una nueva oleada importante de gente joven que se lo toma con muchas ganas y bueno, es perfecto. Bueno, el thrash metal en Barcelona pega mucho. La verdad es que en Madrid siempre ha sido muy hard rockero y Barcelona ha sido muy thrash metal. Aquí hubo un boom muy potente, ahora unos entre 3 y 4 años, donde empezaron a aparecer bandas como Aggression, bandas como Crisis, que han podido hacer algo en el aspecto nacional. Pero también hay que decir que había demasiada banda. Para mi gusto creo que había mucha saturación. No es una novedad que los estilos de heavy metal más radicales o más generalmente más duros suelen tener una resurgencia importante, un renacimiento en épocas de coyunturas complicadas, ¿no? El thrash metal en los últimos 5 años ha crecido espectacularmente, como demuestra pues, la subida de bandas como Crisis y a nivel europeo de mogollón de bandas, ya no de thrash metal, sino de todos los estilos más extremos, ¿no? Lamb of God, etcétera, etcétera. Todo esto, el mensaje que está enviando es que la gente necesita canalizar ese odio, esa ira que está sufriendo por la situación social actual, y lo están haciendo a través de la música. La cantidad de bandas que hay ahora mismo en España y el nivel que tienen, yo creo que no lo ha habido en la vida. Yeah. Y si lo han habido, no las conocía ni el tato. Ahora hay muchísimas bandas muy buenas y además... Gracias a internet se conocen. Mira, posiblemente gracias a internet. Sí ha habido resurgimiento, sí, porque de aquellos años ahora grupos veteranos como nosotros, incluso grupos noveles, están funcionando y haciendo también más conciertos. Nosotros no nos podemos coger y la verdad es que estamos muchísimo mejor que hace unos años. Lo que hay es un refrito continuo de lo que han hecho los grandes 20 años atrás. Bandas realmente innovadoras en nuestro país, hay muy pocas. Las modas al final son cíclicas. Y también por un poco por imitación. O sea, cuando la gente ve algo que, hostia, esta banda funciona y es, oh, qué guay, cómo mola, la gente es como que se apunta. Es porque en España siempre vamos ese puntito de 1 año, 2 años atrasados respecto a los grandes creadores de talento que siguen siendo esencialmente pues el Reino Unido, Alemania, Escandinavia y Estados Unidos. Ha habido mucho power, ha habido épocas, el glam, yo que sé, ha habido épocas que ha pegado muy fuerte un estilo concreto y ahora como que la gente ya lo tiene todo y es más selectiva. Me gusta esto, me gusta aquello. El sector se está atomizando. Donde antes heavy metal era todo, ahora pues tenemos ya desde hace muchos años, pues tenemos black metal, tenemos math metal, tenemos death metal sueco, greencore con alubias, o sea, tenemos una cantidad de subestilos que lo único que hace es que el blacker pues no va a ir a ver un concierto de In Flames.
Pero sin embargo, antes cuando venían Saxon a tocar a Barcelona, en el año 87 o en el año 85, todo el que se considerara heavy iba a ver a esa banda. Hoy en día, si a ti te molan Saxon, es muy probable que no vayas a ver a Mayhem. Yo me acuerdo que antes de Fuck Off estar tocando en otros grupillos que de la zona y así, y llenabas mucho más que lo que puede llenar Fuck Off ahora, por ejemplo, tocando en un grupillo, llegabas a un sitio, a un pueblo que había poca gente y resulta que de los pueblos de alrededores venía todo el mundo. Entonces una sala que cabían 50 personas, a lo mejor metían 200 ahí apelotonadas. En cambio ahora tocas una sala de 300 personas y a lo mejor te vienen 100. Todos los discos venden, todos los discos son la hostia, todas las giras son súper geniales. Nadie admite la realidad, que es que todas las salas de concierto están medio vacías, los discos están vendiendo una basura y económicamente esto no se aguanta por ningún sitio. En Madrid, en Murcia, hay una escena local muy potente, pero a nivel de Barcelona cuesta mucho la cosa. Sí que es cierto que en Murcia tienen, por ejemplo, los Hitten, tienen, por ejemplo, los Iron Curtain, que son bandas que siempre lo están petando. En Madrid tienen gente como los Wild, como los Ciclón, como los Steel Horse, que sí que tienen un público ahí, pero estas mismas bandas locales que las hay en Barcelona, porque hay bandas como Dr. X, como Sofire, como Red Shark, como Metaquilator, que les cuesta un poquito arrancar, hay poco apoyo. Hay una sensación de que la escena se está volviendo a regenerar con bandas profesionales. Es decir, hoy en día hay muchísimas bandas, pero muchísimas bandas amateurs que están malviviendo en las salas, haciendo conciertos para 20 o 30 personas, en el mejor de los casos. Y realmente son bandas que, aunque son necesarias y todo el mundo necesita una vía de expresión para su música y sus inquietudes, joder, coño, llenan mucho la escena. Hay un poco de overbooking, hay un poco de saturación. Mientras que lo que son las bandas que realmente tienen una trayectoria clara, que saben para dónde van, que han puesto ya un pie en el extranjero, que saben un poco los pasos que quieren dar y se rodean de management y de discográficas profesionales con una idea clara de lo que hay que hacer, estas son las que están subiendo. Están subiendo pues Angelus Apátrida, que están en Century Media, tienen un manager muy competente, están subiendo Tundra, están subiendo 77, están subiendo Crisix. Luego están las bandas que ya están establecidas a nivel nacional, ¿no? Tipo Sober, etcétera, etcétera. Pero sí que es cierto que hay mucho ruido, hay una escena muy ruidosa, pero muy poco definida. Y no hay espacio para tantas bandas. Realmente bandas que ahora mismo estén funcionando en España, hay 4 o 5. No hay tanto público, no hay tantos lugares en los que tocar, no hay tanta gente dispuesta a pagar 12 euros ni 15 euros por ver a una banda nacional. Y ya a otro nivel, al de Sober, lógicamente, pues bandas como Warcry están funcionando bastante bien. La gente, primero que no sale tanto, antes la gente salía más. Supongo que ahora en casa lo tienen todo más asequible, ¿no? Se conectan a internet o en casa se está mejor esto, y antes, bueno, en casa tenías un par de canales de televisión y nada más, y claro, la gente a divertirse salía más. Nosotros particularmente estamos tocando bastante. Hay muchos festivales de todo tipo, más grandes, más pequeños. Hay muchas bandas, más bandas que antes, hay muchísimas bandas, y público pues está funcionando mucho mejor que hace unos años, ¿no? En los grandes festivales hay una gran asistencia de público, y luego en invierno, en salas y demás, la gente se está moviendo a pesar de la crisis, ¿no? Las salas no quieren arriesgarse a perder y te cobran un alquiler, pero bueno, yo tampoco lo veo mal, o sea, es normal, si luego el concierto sale bien, ganas, si sale mal, pierdes. De facilidades no te dan absolutamente ninguna. Todo tienes que, bueno, pagar por tocar, obviamente, alquilar la sala, si hay que hacer promo, pagar la promo, necesito un taquillero aparte, necesito no sé qué, esto aparte. Y luego, pues bueno, una vez esto, pues hay algunas que sí, pues a lo mejor te dan un pequeño catering o tienes una caja de cervezas y dices, hostia, qué guay. Y otras que te enseñan una fantástica lista que te dicen, mira, aquí hay la lista de precios, si quieres una caja de agua y una caja no sé qué, pues es tanto, o sea, sí. Por norma general, las salas bien acondicionadas son caras. Nosotros hemos ido mucho fuera y jamás hemos tenido que cubrir un alquiler en ningún lado. Ahora, lo que sacas luego de la gente que te venga, si te vienen 20, pues bueno, de ese dinero luego lo divides entre la sala y tú, pero al menos no has tenido que poner más, ni has tenido que pagar cartelería, ni ya se encargan ellos. En ese aspecto la diferencia es brutal, de fuera a aquí.
Desde Metalcova, por ejemplo, al ser una asociación cultural que sí que dependemos de Generalitat y Ayuntamiento, sí que es cierto que optamos a subvenciones tanto de Ayuntamiento como de Generalitat, como estatales, como europeas, que se va a hacer a partir de este año. Pero suele ser complicado. Es bastante difícil que una entidad del nivel de un ayuntamiento local, por ejemplo, se moje en algo como, bueno, como un festival de música metal. Que a verlos los hay, evidentemente. Pero ya te digo, por norma general es bastante difícil. Flyers te multan, carteles en calles te multan. Es decir, la promoción, a no ser que pongas tu pasta y contrates una cuña de radio, imposible. Porque solo puedes poner carteles y flyers en bares o en tiendas dedicadas al movimiento. Con lo cual es muy jodido promocionar un concierto. Por suerte hay la herramienta internet, pero no todo el mundo tiene un Facebook o no todo el mundo visita cada día Metal Circus, Rafa Basa o demás webs de heavy metal. Mientras no haya medios donde se pueda escuchar otros tipos de música, ya no solo el heavy será un género marginal, sino otros muchos grupos. Entonces, mientras eso no cambie, pues la gente lo único que va a tener es internet y el boca a boca. Y bueno, y dentro de lo que hay, pues todavía el género sobrevive y como hemos dicho, pues hay muchas bandas. Pero es verdad que haría falta pues que llegáramos a más sitios. Pero aquí vende pues Pablo Alborán, aquí vende Antonio Orozco, vende cosas que están mucho más en sintonía con la cultura musical que ha tenido este país tradicionalmente. Los géneros sajones, los géneros anglosajones como el rock and roll, como el heavy metal, nunca han tenido el tirón que han tenido esos países. Aquellos países lo crearon y aquellos países alimentaron aquellos géneros y, bueno, se hicieron muy grandes, pero aquí llegaron un poco de rebote y llegaron a un lugar en el cual la cultura musical no estaba como para aceptar demasiadas propuestas extravagantes, que era lo que se creía que eran los estilos originalmente. Entonces, digamos que nunca en España el heavy metal o el rock duro va a tener la misma potencia que ha tenido en otros lugares. De entrada porque musicalmente yo creo que estamos bastante más secos que en países donde triunfa. La variedad musical que te puedes encontrar en Alemania o en Suecia no es la que te encuentras aquí. Aquí triunfa lo que ha triunfado siempre, que es pues lo típico. Petardeo, palmeteo y demás. Y de ahí no salimos. Que el impuesto sobre el valor añadido no fuera del 21%, eso nos facilitaría bastante las cosas. ¿Qué podría mejorar? Bueno, siempre, que básicamente que lo que podría mejorar es que en este país se apostara muchísimo más por la cultura, en cualquiera de sus ramas, ya sea música, pintura, cine. Es el gran problema del Estado español, que interesa la cultura que a ellos le interesa. O sea, moler a palos y a pinchazos a un animal públicamente se considera cultura y tiene todo el apoyo. Me parece algo lamentable, pero cuando hablamos de cultura verdadera, lo que yo considero cultura verdadera, pues bueno, te dan por el culo. Esto es España. La democratización de la grabación de discos y la pérdida de importancia de las discográficas juegan un papel bastante importante. Hoy en día cualquiera puede grabar un disco. Eso no quiere decir que sea fácil ni que sea barato, pero es mucho más fácil que hace años. Antiguamente solo había espacio en el mercado discográfico para quien fuera a través de la discográfica, que ejercía esa autoridad de filtro y de financiera de proyectos discográficos y musicales. Hoy en día cualquiera en su casa con un ordenador puede grabar un disco que suena bastante decente, puede meterlo en plataformas digitales sin gran problema y distribuirlo gratuitamente si le da la gana a través de Bandcamp y cosas por el estilo. Lo que sí que ha cambiado mucho a la hora de la difusión y darte a conocer, si no tienes una compañía detrás, pues es Internet. Que a través de Internet puedes dar a conocer tu música en todo el mundo, ¿no? Y de hecho hay casos que ha sido Internet quien ha dado a conocer y ha levantado un grupo. Sí que es cierto que desde que ha aparecido Internet, muchas bandas que antiguamente no habrían tenido una voz de ninguna de las maneras, porque nunca habrían llegado a estar al alcance de nadie, porque no habrían pasado el filtro de la discográfica o del manager de turno, ahora sí que están disponibles. Pues sin Internet no hubiéramos vendido discos ni en Japón, ni en México, ni en muchos países que solo hemos llegado gracias a Internet. Sin Internet, una persona de Alemania, si no ha salido ningún medio de allí, dudo que se entere. Internet beneficia a los artistas a la hora de darles más exposición, de manera más fácil y más barata. En eso les beneficia. En cuanto a ventas, no, en absoluto. O sea, habría que hacer realmente un cálculo matemático de qué manera es proporcional ese aumento en exposición
si realmente contrarresta lo que han llegado a perder en ventas y en capacidad de generar facturación y dinero con su música, que al final es de lo que viven los músicos, que está muy bien que tengan que utilicen la música como vía de escape o como punto de expresión, pero en el fondo la música necesita dinero para salir adelante. Se compran muchos menos discos, o sea, ya la gente prácticamente no compra discos. Hoy en día el que quiera yo qué sé, que se interese por alguna banda, tan solo tiene que buscar discografía completa y... Es lo que decíamos el otro día en un artículo de Metal Circus, del último disco de Nightwish. Ha habido 16 ediciones distintas, ¿vale? En vinilo blanco, en vinilo negro, en vinilo dorado. Ha habido ediciones con temas extra, con demos, con temas en directo. Al final, al que realmente es coleccionista, donde antes le estaba sacando 20 euros por el disco, ahora le está sacando 250. La industria está cambiando, se funciona de otra manera, Internet está ahí y hay que aprovechar lo bueno que tiene, que es mucho. Sin esa herramienta no habríamos podido llegar a tanta gente. O sea, puede que te reste ventas, pero realmente quien te compra el disco es porque ya lo ha oído y le gusta. Y la manera de que lo oiga es Internet hoy en día. Eso tiene dos lecturas. Una es la de la democratización, como decíamos antes, de que sea más fácil para todo el mundo, independientemente de lo que un señor ejecutivo de una discográfica pueda pensar en un día determinado. Pero, por el otro lado, también hay otra cosa, que es que no hay filtro. Y eso hace que muchísima morralla tenga las mismas posibilidades que grupos muy buenos. Y al final no importa el que mejor lo hace, sino el que más ruido hace. El que más destina en promoción o el que más seguidores de Facebook es capaz de comprar a través de la herramienta de promocionar página. Y esto está sucediendo hoy en día. Bandas que no son capaces de meter ni 50 personas en una sala en Granada, por decir algo, están teniendo, pues bueno, 17.000 fans en Facebook. ¿Cómo se come eso? Solo se come pagando. Tienes los medios para promocionarte, para divulgarte, pero después te encuentras que no tienes público para que asimile todo esto. Yo muchas veces veo que bueno, que estamos todos en las webs, en los Facebook, o sea, todos estamos conectados diciendo, joder, qué grupazo, qué bandaza, tal, pero bueno, luego a fin de cuentas vamos a los sitios, vamos a las salas y bueno, pues como dice Pablo, pues venimos aquí a Monzón, donde viene Ciclón ahí, que es de Madrid, que ha sacado un disco hace poco, que tenemos una fecha con varias, o sea, que tenemos una gira con varias fechas y demás, pero a fin de cuentas luego, o sea, no es que tenga una repercusión demasiado sonada a nivel de asistencia. Yo creo que está un poco demasiado inflado por Internet, para bien o para mal. Que lo que se ha cargado Internet a nivel de ventas ha herido mucho más que ha ayudado a la escena. Está muy bien lo que ha dado, pero se ha cargado muchas cosas que también eran muy importantes, como por ejemplo la conciencia de que la cultura, de que la música tiene un valor. Porque como hay tanto de todo y la gente encuentra tanto de todo, que este grupo, vale, escucha 3 discos, escucha 2 temas, 3, vale, otro. A ver, otro. Está muy guay, pero bueno, es uno más. Noctem, Exodia... Luego Crisis, que está también ahí dando un montón de guerra. Es que ya te puede gustar o no el estilo de música que hacen, pero en el escenario es que son una bestia. Son brutales. Crisis. Mis queridos Crisis, que son ya más que amigos, ya son como hermanos. Inmute, por ejemplo. Inmute son muy buenos, sí. También tendrían que estar muy alto, pero como aquí es España y lo que decíamos antes, como es un grupo español, Inmute te vienen de Suecia y se comen el mundo. Trayery, Mutant Squad, 77, Hard Rock, Holy Joker, Enrager, Abulset, Angelus Apátrida. No, a ver, sin duda alguna Angelus, lo que está haciendo Angelus no tiene nombre. Se está abriendo las puertas de todos los lados a un montón de bandas. Angelus Apátrida. Ya se han hecho como 3-4 giras europeas grandes, o sea, es Angelus Apátrida. Que nos gustaron mucho, son jóvenes, ya unos añitos, Angelus Apátrida. Min Machine, Doctor X, Vita y Mana. Una banda que yo tengo una predilección por ellas es Lujuria. Encuentro Lujuria una banda que a mí me encanta, tiene una temática súper divertida. Rick, Legacy of Brutality, Dark Code, Steel Horse, Wild, Ciclón, Lizzy. Metraquilator. Iron Curtain es una banda que me encanta, tocan un rollo Motorhead pero sucio y rápido. Más que lo que es resaltar alguna banda, yo sigo insistiendo en que hay que resaltar lo que es el movimiento cultural que hay ahora en cuanto a toda una ola de bandas nuevas de heavy metal.
escena hay. Lo que pasa que las bandas jóvenes tienen pocas oportunidades de hacerlo. O sea, las promotoras van a tiro fijo y apuestan poco por las bandas nuevas. Y yo creo que eso es un error, porque dentro de España hay muchas bandas muy capaces, pero no se les da una oportunidad. Y creo que los promotores tienen que ser los primeros en darse cuenta e intentar descubrir el caramelito. 77 y Crisis eran bandas, lo de 77 lo desconozco más, pero Crisis eran bandas que habían empezado, por ejemplo, como con el John Blood o con Metalcoa desde pequeños, se les dio la oportunidad, luego ficharon por una discográfica, ficharon por un management y les está yendo cojonudo. Y creo que hay que intentar apostar, porque al fin y al cabo son el futuro del heavy metal. De aquí 20 años van a estar estas bandas tocando, no los grandes dinosaurios. Creo que en los próximos 4 o 5 años va a acabará de completarse una purga que está habiendo tremenda, tanto de discográficas como de promotores de conciertos, como de bandas mismamente. La gente está tocando un poco a sus límites, están viendo que muchas bandas pues no son viables, ya no rentables económicamente, sino que simplemente no se pueden permitir seguir pagando alquileres de sala, furgonetas, viajes, hoteles para poder seguir tocando delante de 40, de 50 personas. Y hasta a los pijos les gusta Metallica o AC/DC, ¿no? Entonces, pero son dos grupos, entonces si empiezan a salir grupos que engancharan a la gente como estos, igual sí, llegaría un momento que, bueno, que el metal estaría en auge, ¿no? Por eso que, no sé, bueno, yo creo que está muy difícil la cosa. Va a haber un saneamiento de la escena. Se va a reducir el número de bandas, el número de discográficas, de shows disponibles, más que nada porque, en primer lugar, no hay pasta para tantas cosas, pero en segundo lugar, no es viable que un lugar como España tenga tal cantidad de oferta. Para muchos puede ser discutible, a lo mejor tener una escena muy llena de bandas es sano. Yo creo que no, yo creo que lo único que hace es eso, es hacer mucho ruido e impedir distinguir realmente lo que sobresale de entre toda la morralla que hay a nivel general. Empezar una banda de cero es muy complicado, tienes que pagarte tu local de ensayo, tienes que pagarte tus clases, tienes que pagarte 10.000 cosas y siempre tienes que depender de un promotor. Con lo cual es muy complicado. El apoyo es reducido, la verdad es que el apoyo, como hemos comentado antes, es bastante reducido, pero bueno, siempre yo creo que hay que intentarlo. Es decir, las bandas que han triunfado tanto ahora como hace 20 años eran bandas que empezaron siendo bandas pequeñas, bandas de club, y que por A o por B acabaron triunfando, con lo cual animo a toda la gente a que monte una banda, lo intente, si sale cojonudo, y si no sale, pues nada, dedicarse a otra cosa, ya está. Pues que no se rindan, que por muy chungo que vean el panorama, que sigan adelante, que cumplan su sueño, y que nosotros creo que somos un ejemplo de una banda que empezó con todo en contra en muchos aspectos y que a base de perseverancia y creer en lo que hacemos, pues hemos llegado hasta aquí y queremos seguir adelante. Así que mucho ánimo a todos, y ya no solo de bandas, sino de grupos, de chavales, que no se corten el pelo, que no se quiten los parches, que no dejen de ser como son. Hay un montón de ganas de luchar, un montón de ganas de seguir adelante, y yo creo que lo más destacable es eso, ¿no? el afán y las ganas que le ponemos cada día en ello, porque nosotros somos chavales humildes de barrio y que lo único que queremos es disfrutar de la música, y yo creo que no hay nada más loable que eso. Es como decía nuestro querido Bon Scott, es un largo camino hasta la cima, ¿no? Pero no, es que no queda otra, o sea, es currar, ensayar mucho, a la que se pueda ir a tocar. No lo hagáis. No. Pelotas y pasión, porque si en el fondo no te mola o te da coraje o te da palo hacerlo, no lo hagas. No lo hagas porque no es que sea un trabajo muy agraciado en el caso. Es duro, son muchas horas de todo, de ensayos, o cuando estás guiando muchas horas de furgoneta, kilómetros, y acabas realmente cansado. Pero el hecho de salir al escenario y tocar tu hora y cuarto, hora y media o 3/4 de hora, al final te hace que todo cobre sentido. Hay que creer en lo que haces y hacer lo que te gusta. Y si a más gente le gusta, cojonudo, y si no, al menos eres feliz haciendo lo que te gusta y no hay más. Es que es la verdad. Es la verdad, si estás tocando algo que no te gusta y que no te crees, te puedes ir atado por culo. Suena atópico, pero es que es completamente cierto, creer en lo que haces. Si no crees en lo que estás haciendo, la gente tampoco te va a creer nunca.
Así que a meterle caña. Hombre, la verdad es que la lista sería interminable, ¿no? Barón Rojo, Santa, Sobredosis. Si me tuviese que quedar con 3 atípicas, es decir, sin quedarme con Obús, con Barón Rojo y demás, quizá me quedaría con Evo, una banda muy menospreciada de aquí de Barcelona, que además las letras hablaban sobre el rock and roll de Barcelona y sobre toda esta ciudad. Me quedaría con Santa, creo que era una banda con un potencial increíble, con una de las mejores voces que he escuchado en la vida. Y luego quizá me quedaría o con Panzer o con Sobredosis, con una de estas dos bandas. Yo me quedaría con Ángeles del Infierno. Yo me quedaría más con Obús, yo soy de Obús. Por hechos históricos, por lo que hemos visto, por lo que ha pasado, por hechos documentados, evidentemente Barón Rojo. Barón Rojo. Fueron los primeros que salieron fuera, que fueron a grabar a Londres, o sea, que se hicieron una gira europea, quiero decir, fue el primer grupo. Para mí, Barón Rojo. Nosotros cuando vamos fuera, lo que conocen de España, en tema de música, sí, Barón Rojo, obviamente, y Muro, mucha gente.